El pasaje que vamos a estudiar hoy es un texto que es de vital importancia y la idea es que usted salga de acá convencido de que Dios reina y de que Él controla no solamente el presente como ha controlado el pasado, sino que tiene dominio del futuro y de cada uno de los movimientos y poderes que están a nuestro alrededor. Entonces, voy a invitarle a que cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, gracias te damos porque podemos tener la confianza de llegar delante de ti de manera directa por la obra que Cristo ha hecho a nuestro favor. Y te queremos pedir, Señor, que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, que nos permitas gozarnos en el pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana. Que nos permitas, Señor, deleitarnos en tu poder, en tu sabiduría, porque tú conoces todas las cosas, Señor, y te complaces en compartir tus planes con aquellos que desean hacer tu voluntad. Háblanos, permite, Señor, que en medio de mis limitaciones, lo que queremos exponer en esta mañana sea de bendición para esta tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Yo no sé si usted es como yo, que me gusta viajar. Yo no sé si a usted le gusta viajar. Obviamente, dentro de las cosas que uno más sufre en un paseo, en principal son dos, es la dormida y la comida. ¿Sí o no? Porque uno muchas veces no duerme tan cómodo como duerme en su propia cama. Y no siempre encuentra la facilidad de un alimento que a uno le caiga bien, o de pronto el lugar donde uno está, el cuerpo no está acostumbrado a esa agua, entonces nos cae pesado. Pero aparte de la dormida y del alimento, somos personas que disfrutamos el cambio de panorama, los paisajes, conocer culturas. Aquellos que les gusta un poco de culturas, entonces qué bueno ir a ver las construcciones antiguas. Tuve una oportunidad de estar en Boyacá, en Villa de Leyva, y ya que me he enamorado un poco de la historia, entonces pasaba yo por un puente y vi una piedra, y en la piedra una inscripción 1570, y yo dije, estoy aquí espacialmente en el mismo lugar por donde pasaron fulanito, sutanito. Y cuando uno se piensa de esa manera, entonces la mente se le invade de muchas cosas. A muchos nos gusta conocer otras culturas. Encontramos atractivos en el paisaje, en las costumbres, en las tradiciones de otras naciones. Y muchas veces cuando tenemos esa experiencia, desearíamos esas prácticas que consideramos superiores en cuanto a justicia y en cuanto a cultura civil, que no vemos en la nuestra. Entonces, claro, uno dice, ay, vea eso como lo muestran en las noticias, allá en Francia la gente tan civilizada, no andan en carro, solamente andan en bicicleta, la gente frena. Ojalá fuera así en Envigado, pero no le tiran, hasta el zapato se lo tiran con tal de no frenar. Esta forma de pensar obviamente es muy humana, porque consideramos que en esencia otras culturas, otros gobiernos, en esencia son diferentes a nosotros y tienen entonces una superioridad moral. Pero la realidad de las cosas es que son puras apariencias superficiales. Apariencias superficiales. Podríamos decir que la mejor cultura que usted conozca en la actualidad, usted podría irse para Suiza, para Países Bajos, y lo que usted ve allá como excelente y espléndido es pura superficialidad. La esencia es la misma que la que vivimos aquí en Colombia, sea en Itagüí, en Envigado, o si nos vamos para un país de la costa, lo mismo, el mismo desorden
y la misma esencia moral. Ahora no quiero que olvide esto. Usted y yo muchas veces desearíamos tener prácticas y conductas y morales que parecen ser superiores de otras culturas, pero realmente no hay sustento para desear tal cosa. Ya hemos estado estudiando el libro de Daniel, hemos hecho un recorrido desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Y como ustedes saben, Daniel es un judío que fue exiliado por Babilonia y que aproximadamente incursionó en la corte del rey entre los 15 y los 17 años, y que junto con unos amigos Dios les permitió un conocimiento superior a otros, de tal manera que el rey los acogió en su corte muy rápido. Y Dios utilizó a Daniel para revelar un sueño y la interpretación del sueño. Dios usó a Daniel y a sus amigos para que en cierto momento, al no inclinarse ante la estatua de oro que había levantado el rey pudiera ver que hay seres que son más poderosos que el hombre mismo. Dios utilizó a Daniel para comunicar una verdad al rey Nabucodonosor, de tal manera que este hombre casi que se volvió un hombre salvaje y comió de la hierba del campo por 7 años, hasta que reconoció que Dios es el Dios verdadero. No hay nadie que pueda estar por encima de su poder. Y cuando este hombre reconoció eso, le fue devuelta otra vez la razón y volvió a ocupar su trono. ¿Y quién estaba allí acompañando el proceso que Dios estaba adelantando con el rey Nabucodonosor? Un hombre humilde, a quien Dios había escogido para usarlo como un siervo delante de ese rey. Y este hombre fue Daniel. Ahora, la enseñanza anterior fue Daniel capítulo 2. Y en Daniel capítulo 2 encontramos que el rey había tenido un sueño compuesto de varios sueños en los cuales veía una estatua grande, y esa estatua estaba construida por varios materiales. Y como lo vimos en su momento, cada uno de los materiales representaba un reino distinto. Lo particular es que cada uno de estos reinos tienen o han tenido relación con el pueblo de Dios. Babilonia, los medos y los persas, los griegos y los romanos. Y claro, el rey Nabucodonosor tuvo ese sueño porque en su mente había una inquietud de qué iba a pasar, qué iba a suceder con ese reino que le había sido permitido levantar. Y él tuvo un sueño: vas a tener un reino, tú eres la cabeza de oro, un reino glorioso, pero tú vas a morir y va a venir otro reino y vendrá otro reino hasta que llegue de algún lugar una piedra que destruya toda la estatua. Nosotros en esta mañana no vamos a ver los reinos desde la perspectiva superficial externa de los reinos, desde la manera como el hombre ve los gobiernos del mundo. La visión y el sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2 es la visión humana del poder humano. Ya muy poco se habla del sueño americano, ya dejó de ser un sueño y para muchos se convirtió incluso en una pesadilla, ¿cierto? Pero el sueño americano no era otra cosa que anhelar y ver como superior lo que ese país ofrecía y mostraba, algo externo. Obviamente las personas que llegaron de allá decían, pues allá toca trabajar igual que acá. Para poder vivir allá bien hay que trabajar mucho. La diferencia es que cuando mandabas $30 para acá, pues aquí se multiplicaban. Pero hay que trabajar igual. Superficialmente hablando, externamente hablando, hay reinos. Y nosotros muchas veces vemos esos reinos y decimos, wow, qué espléndido. Pero creo que es más provechoso ver los reinos de este mundo como Dios los ve.
Y de eso se trata el capítulo 7 de Daniel. Cómo Dios ve esos reinos que tienen que ver con el destino y el propósito del pueblo de Israel. Ahora, al final de esta exposición bíblica, deseo que usted pueda ver con nuevos ojos y con un horizonte más claro el plan de Dios para el mundo. De tal manera que estemos aterrizados en la realidad, ver con claridad nuestro entorno, nuestro mundo. Y que esa perspectiva nos lleve a confiar en Dios. Deseo dos cosas: que podamos ver con claridad y que al ver con claridad pongamos nuestra confianza verdaderamente en Dios. A pesar de los cambios económicos, sociales, a pesar de que nuestras naciones estén en conflictos y cada vez más intensos y cada vez más turbulentos. Entonces, miremos qué tiene el Daniel capítulo 7 para nosotros en esta mañana. Y dice el pasaje así, Daniel 7, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. En el año primero del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visión en su mente, estando en su cama. Entonces escribió el sueño y relató el resumen en él. De entrada, tenga en cuenta algo. El pasaje no me va a mostrar con detalle todo lo que Daniel vio en la visión. De hecho, en los capítulos que vienen más adelante vamos a ver que incluso un ángel le dijo: lo que has visto, no lo escribas. Y algo muy parecido le sucedió también a Juan en Apocalipsis. Él escuchó unas cosas en medio de uno de los desarrollos de las trompetas, y cuando él iba bien juicioso a escribir, el ángel le dijo: esto no lo escribas. Así como hay cosas que no han sido reveladas, hay otras que han sido reveladas, y de incluso me ha parecido espectacular que nosotros muchas veces, a nosotros nos gusta alimentar nuestra inquietud sobre ciertos temas, y este es un tema para tener allí presente. ¿Cómo que Daniel no escribió toda la visión, todo el sueño? Y si había un detalle importante y lo pasó. No se le pasó nada. Él escribió lo que Dios quería que escribiera. En el capítulo 7 nos hizo un resumen de lo que Dios quería que nosotros conociéramos. Y dice: habló Daniel y dijo: miraba yo en mi visión nocturna, y he aquí los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar, y 4 bestias enormes, diferentes una de las otras, subían del mar. Y empezamos por esta porción, estos primeros 3 versículos, porque aquí tenemos la introducción a todo el pasaje. Y en esta introducción encontramos varios puntos: el contexto de la profecía, encontramos lo que da origen a la bestia o a las bestias y la procedencia de las bestias. En estos 3 versículos tenemos la introducción del capítulo y lo podemos dividir en estas 3 secciones. Primero, el contexto de la profecía. Es importante que no perdamos de vista el contexto en el cual Dios revela algo. Y dice aquí que en el año primero del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño. Estudiando un poco el pasaje me doy cuenta que Nabucodonosor ya no está gobernando. De hecho, el contexto histórico me dice que en el momento en que Belsasar está reinando, ya Nabucodonosor mínimamente había muerto hacía un poco más de 7 años. Y recuerden una cosa: cada rey, cuando se pone en la corte para gobernar, selecciona a sus súbditos. Y parece ser que Daniel no era de la corte del rey que estaba en esos momentos gobernando. De hecho, tengan presente que Daniel capítulo 7, cronológicamente hablando, es anterior al capítulo 5. Y si usted recuerda lo que pasó en el capítulo 5, Daniel fue llamado por la madre reina, la reina madre, porque Daniel no estaba presente en el banquete donde tenían que estar toda la corte del rey Belsasar. Eso quiere decir que para el capítulo 7, el momento del capítulo 7, Daniel no era parte de la corte real.
Era un hombre distinguido de la sociedad, era un hombre que había tenido preeminencia dentro de todo el gobierno de Babilonia, pero en ese momento no estaba a las labores del rey, en función del rey. Ya tenía un poco más de tiempo para pensar, ya tenía un poco más de tiempo para meditar en el destino de la humanidad, el destino de su pueblo. Y si usted se da cuenta, Daniel estaba pensando cosas y tuvo un sueño. Recuerde que para ese momento incluso ya Daniel tenía conocimiento del sueño del rey Nabucodonosor. 4 naciones, una piedra, y más o menos tenía idea de la interpretación. Y eso como que daba vueltas en la mente de Daniel. Ahora, ¿por qué está pensando Daniel acerca de estas cosas? Bueno, resulta que el tránsito del poder, el paso del poder de un rey a otro, en esos 7 años había sido muy peleado, muy luchado. Nabucodonosor murió, su hijo recibió el trono, Evil-Merodach, pero solamente reinó 2 años. Fue asesinado. ¿Quién lo asesinó? Neriglissar, su cuñado. Había una disputa por el poder. ¿Quién se queda con este imperio? Entonces, el cuñado de Evil-Merodach lo asesina. Y este hombre ya muy mayor, este hombre que había sido uno de los generales de Nabucodonosor, incluso se data que según las memorias de los babilonios, era uno de los comandantes que había entrado a Jerusalén. Ya este hombre de edad muere después de 4 años de reinado. Entonces ya van 2 reyes en 6 años. Inmediatamente su hijo, el hijo de Neriglissar, Labizig-Marduk, recibe el trono. Y este hombre es asesinado a los 3 meses. ¿Quién lo asesina? Lo asesina Nabónido. Y este Nabónido, ahí tiene un buen nombre por si quieren tener un hijo con un nombre interesante. Nabónido es el que está reinando en el momento en que Daniel tiene esta visión. Y usted se puede preguntar, pero venga, ¿cómo así? Si aquí dice que era Belsasar el que reinaba. Resulta que Belsasar es el hijo de Nabónido. Pero Nabónido no estaba interesado en ejecutar un papel como regente, pensando en las relaciones, las guerras, sino que tenía un propósito más sacerdotal, más religioso. Y se había desplazado para otra región del imperio porque tenía intenciones de levantar un templo para su Dios. De tal manera que este rey Nabónido se desplaza para otra región y deja como corregente a su hijo Belsasar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, claro, Daniel, un hombre que había estado siempre legislando, disponible para el gobierno, ve que el gobierno, la situación del imperio no es estable. Y Daniel se acuerda, una visión nos mostró que después de este imperio vendría otro. Y él empieza a meditar sobre estas cosas. Entonces tenemos aquí un contexto histórico, un contexto donde el poder está siendo luchado dentro de la casa real. Ahora, el pasaje no se queda allí, ¿cierto? Dice, versículo 2, y habló Daniel y dijo, miraba yo en una visión nocturna, y he aquí los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar. Ahora, aquí encontramos lo que da origen a las bestias. Hay unas bestias, nos va a hablar de unas bestias este pasaje. Pero es interesante que antes de hablarnos de las bestias, nos muestra lo que origina a las bestias, lo que da origen a las bestias, y dice, he aquí los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar. La palabra original y el punto importante de esta frase que acabo de leer está en el término agitaban. Agitaban. Y esa palabra originalmente en arameo se puede traducir como combatir, algo que se contrapone. Y obviamente cuando 2 cosas chocan, 3 cosas colisionan, va a haber una agitación, ¿cierto?
Entonces, lo interesante aquí del pasaje es que estamos en un lenguaje apocalíptico que tiene como propósito velar una verdad, pero no es velarla con el sentido de que no encontremos su idea principal, sino otra forma de entender, otra forma de ver eso que se quiere transmitir. Y lo que estaba planteando aquí Daniel en la visión es que hay muchas cosas que se están moviendo, igual que el viento, que vienen de cualquier lugar y que chocan entre sí. ¿Qué puede ser eso? Ideologías, pensamientos, deseos, ambiciones. Santiago dice que las guerras en el mundo se producen ¿por qué? Por el deseo de la envidia y la amargura que hay en los corazones de las personas. De tal manera que hay movimientos que agitan, pero ¿agitan qué? Es la pregunta que sigue. El mar, el gran mar. Y bíblicamente hablando, ustedes van a encontrar incluso en el libro de Apocalipsis, en Isaías, que siempre se habla de la humanidad, de las naciones, como el gran mar. Ahora, si nosotros interpretamos este pasaje, eso quiere decir que aquellas intenciones y deseos de muchas personas en medio de este mundo, las ideologías, la política, los intereses particulares, empiezan a agitar la humanidad. Y esto es lo que da origen a las bestias. A las bestias. Y sigue. Y 4 bestias enormes, diferentes, unas de otras, subían del mar. El ser humano nunca está conforme con lo que tiene. Y desde que el hombre experimentó el pecado, no se ha hecho otra cosa que pelear y rivalizar unos con otros por asuntos de territorio, poder y recursos. Y esta ha sido la fuente de las guerras entre naciones. Y esto ha hecho que una nación se levante contra otra y una tiene que, entre comillas, salir vencedora, se impone y así lentamente empieza un imperio. Ahora, el último apartado de esta introducción tiene que ver con la procedencia de las bestias. Las bestias proceden dentro de las naciones de la tierra. De manera específica, estas naciones son aquellas que han tenido un papel y una influencia sobre la nación de Israel. ¿Por qué? Porque Daniel es un judío que está interesado por saber lo que va a pasar con su nación y Dios le muestra lo que va a suceder con su nación. Ahora, esas son las ideas generales e introductorias del pasaje. Pero vamos a ver esta porción de la Escritura en 3 puntos. Y la enseñanza de esta mañana la he titulado El final del gobierno gentil. El final del gobierno gentil, primera parte. Nos vamos a enfocar en las bestias en esta mañana. El próximo domingo vamos a hablar acerca del trono de Dios, que también hace parte de esta revelación. Entonces, pasemos a nuestro primer punto en esta mañana. Los gobiernos del mundo según Dios. Los gobiernos del mundo según Dios. Y dice el versículo 4. La primera bestia era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas, fue levantada del suelo y puesto sobre 2 pies como un hombre y le fue dado corazón de hombre. Versículo 5, y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso estaba levantada de un costado y en su boca entre sus dientes tenía 3 costillas y les dijeron así, levántate y devora mucha carne. Después de esto seguí mirando y he aquí otra más, semejante a un leopardo que tenía sobre su dorso 4 alas de ave. La bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Versículo 7.
Y después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí una cuarta bestia terrible, espantosa y en gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro. Devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Era diferente a todas las bestias que le antecedieron y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él, y he aquí este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre, y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Y allí, para la primera visión, 4 bestias. Y vamos a ir mirando cada una de estas bestias. Si usted se da cuenta, usted puede leer en paralelo el capítulo 2 con el capítulo 7 de Daniel. Lo interesante es que estos dos pasajes se complementan, y como suele suceder en la revelación bíblica es progresiva. El capítulo 7 va a añadir información que no teníamos en el capítulo 2. Entonces empecemos con la primera bestia, versículo 4. Esa primera bestia es representado como un león con alas, un par de alas. Y como ustedes se darán cuenta, pues uno identifica esa primera bestia como el primer imperio que conquistó a Jerusalén, el imperio de Babilonia. Lo interesante es que este imperio es dominado por un solo hombre. El gobierno es de un solo hombre. Y al analizar la imagen encontramos de que el león, que se considera como el rey de la sabana, no podríamos decir el rey de la selva porque un león en la selva se muere de hambre, no coge los micos, pero sí es el rey de la sabana. No hay como el león en una sabana en poder. Es fuerte, domina, es un animal territorial. Pero no solamente era representado como un león, sino que adicional tenía alas como el águila. Y el águila es considerada como la reina de las aves. Domina el aire. Y las alas en el contexto bíblico dan el sentido de velocidad. De tal manera que cuando uno hace un análisis de el imperio babilónico, la característica de este imperio era que se movía rápido. Y no es desconocido para quienes han estudiado la historia que la eficiencia y el éxito de las batallas militares consisten en ser rápidos para llegar al lugar que tienen que ocupar y así tomar el lugar que necesitan con anticipación. Por el contrario, precisamente las grandes pérdidas en las batallas que se han vivido en la historia de la humanidad han sido porque muchos de los ejércitos, al no tener la agilidad para moverse, han sido conquistados. Si usted de pronto se le da por estudiar un poco cómo fue la estrategia de lucha de Napoleón, el emperador de Francia, se dará cuenta que este hombre ganaba sus batallas porque movía muy rápido sus tropas. ¿Cuándo fue que empezó a perder Napoleón el poder? Cuando intentó conquistar a Rusia, lo que hoy conocemos como Rusia. Se le dio por entrar al territorio en una época de invierno, los cogió ya con la nieve derritiéndose, el territorio está empantanado. Usted cuando tiene un territorio empantanado, ¿qué pasa? No se puede mover con agilidad, y allí donde él empezó a perder una tras otro, batalla, hombres, poder militar y así sucesivamente. Entonces, la primera bestia, Babilonia. Pero hay algo que es muy interesante con esta bestia. Siendo una bestia que representa un imperio, dice que a ese imperio se le quitaron las alas, o sea, perdió la agilidad, e inmediatamente dice que se puso en pie, en 2 pies, dejó de ser una bestia, ¿cierto? Y le fue dado un corazón de hombre. ¿Y aquí de qué está haciendo referencia? ¿A qué está haciendo referencia? A lo que le sucedió al rey Nabucodonosor.
cuando Dios quiso transformar su vida para que reconociera al Dios de Daniel. Es interesante. Es el único imperio representado a la final por un hombre que termina reconociendo a Dios. Es el único. Ahora, todo el imperio no reconoció a Dios, pero este hombre sí reconoció a Dios. Seguidamente, encontramos la segunda bestia. Y esta segunda bestia es semejante a un oso. A un oso. Y dice el pasaje, y aquí otra segunda bestia semejante a un oso estaba levantada en un costado. ¿A qué hace referencia que uno de sus costados estaba levantado? Siempre se ha representado este oso como el imperio medo-persa. Y cuando se hace análisis del estudio histórico de esta nación, se llega a la conclusión de que el hecho de que esté levantado más de un lado que del otro hace referencia a que los persas en esa unión de naciones eran más poderosos que los medas. De tal manera que allí este oso que está levantado más de un lado que del otro hace referencia a que los persas eran más fuertes en esa unión. Y también dice que en su boca, entre sus dientes, tenía 3 costillas. Y hay que tener en cuenta algo que es muy importante. Lo que Daniel está presentando no es historia. En su momento era profecía. Era algo que no había sucedido. Y cuando hoy por hoy analizamos esa profecía en términos históricos, es impresionante cómo la precisión de la profecía se cumplió. Cuando los medo-persas llegan a Babilonia, Babilonia se convierte en la tercera costilla que traía el lobo entre sus dientes, el oso entre sus dientes. Primero había conquistado a Lidia, después conquistó Egipto y ahora la tercera costilla era Babilonia. Y después de que los persas conquistan Babilonia, ellos se convierten en el nuevo imperio que predomina en el territorio. ¿Quién estaba al control de las cosas si es una profecía de Dios dada a Daniel? Pues Dios. Ya conocía lo que iba a suceder. Lo tenía claro. Y se lo dio a conocer a su siervo. Ahora, tenemos una tercera bestia. Una tercera bestia. Versículo 6. Después de esto, seguí mirando y he aquí otra más, semejante a un leopardo, que tenía sobre su dorso 4 alas de ave. Y es impresionante. El animal más veloz, en términos de lo terrestre, el animal terrestre más veloz, se considera que es el leopardo. Puede alcanzar más de 70 kilómetros por hora. Ahora, no es el animal más rápido del mundo. Hay un animal que vuela, que es muy rápido, y hay un animal que nada, que también es muy rápido. El animal terrestre más rápido es el leopardo. La Biblia nos presenta a los griegos como un leopardo, ya es muy rápido. Pero no solamente es tan rápido como el leopardo, sino que tiene alas. ¿Qué dice allí el pasaje? Un leopardo que tenía sobre su dorso 4 alas de ave. Era el doble de rápido en su manera de moverse que lo que hacía el imperio babilónico. Y eso fue lo que le permitió a Alejandro Magno en 10 años conquistar todo el territorio desde Egipto hasta los límites de lo que hoy conocemos como la India. Es un territorio muy vasto, demasiado vasto. La agilidad era impresionante. Lo interesante es saber por qué Dios permitió esto. Es interesante. Se estaba preparando el mundo donde estaba
donde iba a ser predicado el evangelio, para que todo ese territorio, en todo ese territorio se hablara una misma lengua. De hecho, cuando Alejandro inicia a construir su ejército, que él empieza juntando las ciudades, estado en Grecia, cada uno de los territorios hablaba un griego diferente. Estaba el griego jónico, el jonio, y habían como 6 dialectos distintos. Y de alguna manera Alejandro le encarga a Aristóteles. ¿Ustedes han escuchado a Aristóteles? Le encarga a Aristóteles hacer una sola lengua griega. Y es allí donde se da el origen de lo que hoy conocemos como el griego koiné, el griego común. Y todo el imperio termina hablando una misma lengua. Esos son los primeros vestigios de lo que era la globalización. Ustedes y yo que creemos que estamos en el mundo pues de lo último en tecnología guaracha. No. En ese entonces todo un territorio hablaba una sola lengua. Se permitían comerciar sin ningún problema. Muy parecido a lo que se intenta hacer hoy con el inglés. Este hombre tenía la intención de dominar todo lo que estuviera a su alcance. No es un pensamiento nuevo. Luego, ¿qué fue lo que intentó hacer también Napoleón y Hitler? Lo mismo. Ser ellos los que gobiernan y dominan. Lo interesante es que este hombre, faltándole 3 meses para cumplir 33 años, se enferma y muere sin dejar un sucesor al trono. Y como lo vemos allí en el pasaje, versículo 6 dice, la bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Si se dan cuenta, esa bestia no dice que en el leopardo solo tenía el dominio, sino que 4 cabezas recibieron el dominio. Alejandro conquista el territorio y a su muerte, al no tener un sucesor, los 4 generales de Alejandro se reparten el territorio: Ptolomeo, Seleuco, Lisímaco y Antígono. Se dividen el territorio. Y como lo vamos a ver más adelante, 2 de esos territorios van a ser centrales para entender el plan de Dios para el pueblo de Israel. Lo interesante, mis queridos hermanos, es que Dios estaba controlando no solo las bestias, sino ese viento que agita a las naciones. A la final, como lo aprendemos en el libro de Job, aunque Satanás se revuelque e intente ir en contra de la voluntad de Dios, todo lo que Satanás termina haciendo, termina en función de lo que Dios ha planeado. Y eso se ve reflejado incluso en el hecho de que Satanás mismo intentó matar a Jesús, y cuando lo puso en la cruz no estaba haciendo otra cosa distinta que cumplir la voluntad de Dios. Él tenía que morir para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Y al morir en la cruz puede vencer también a la muerte, de tal manera que en Cristo hay libertad para la muerte. Hasta aquí es fácil, lo hemos interpretado fácil. Yo creo que usted ya se volvió maestro de historia de Daniel capítulo 7. No es muy complicado entenderlo. Pero después encontramos el versículo 7 del capítulo 7 de Daniel, y es aquí donde vamos a encontrar lo que aún hace parte de nuestro futuro. Y dice: después de esto seguí mirando en la visión nocturna, y he aquí una 4ª bestia terrible, espantosa y en gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro. Devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Y si usted se da cuenta, Daniel no alcanzó ¿a qué? A describir o a decir se parece a. No, simplemente dice es una bestia espantosa. No pudo asociarla con ningún animal, no se le parecía a nada.
Vamos a ver más adelante con qué se nos aparece o se nos parece esta bestia de Daniel 7. Por lo pronto, ¿usted sabe qué es una quimera? Una quimera es eso que se hace para construir un ser con partes de otros animales. Entonces, cabeza de una cosa, alas de otra, patas y colas y así. Construir algo. Pero quiero que identifique lo que sí nos está diciendo en este momento el pasaje. Era diferente de todas las bestias que le antecedían y tenía 10 cuernos. Y vamos a ir identificando esas características particulares. Primero, dice, tiene dientes de hierro para devorar. 1. Segundo, lo que se escapaba de su boca era destruido por sus patas. Tercero, tiene 10 cuernos. También nos dice que dentro de esa bestia surge un cuerno pequeño de entre los 10. Y este pequeño cuerno tenía ojos de hombre y una boca que hablaba con arrogancia. Y aquí es interesante porque si usted ya conoce el contexto bíblico, si hay algo que hace Dios es que se levanta contra la arrogancia que se manifiesta contra él. Y tanto en Daniel como en Apocalipsis la característica de este pequeño cuerno es que habla con arrogancia. Y aquí en pocas palabras es, él se hace a sí mismo Dios. Ahora, como se pueden dar cuenta, es una bestia extraña. Y precisamente esta bestia extraña es lo que nos va a llevar a nuestro segundo punto. El último gobierno gentil. El último gobierno gentil. Daniel sabe que Israel pecó y que merecía todos los castigos que Dios había prometido. Pero él también confiaba en que así como Dios había cumplido en castigarlos, también iba a cumplir sus promesas de restaurarlos. Quiero que me acompañe por favor al versículo 17 y 18 de allí del capítulo 7. Y dice, en esos dos versículos encontramos una interpretación general de las 4 bestias. Una interpretación general y dice, estas bestias enormes que son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Cada rey interpretado o representando a un gobierno. Pero mire el versículo 18. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre por los siglos de los siglos. Y aquí hay algo importante que usted y yo no podemos olvidar. Nosotros alimentamos nuestra curiosidad queriendo decir, ¿y ese diente chiquito qué? ¿Y qué pasa con esa garra de ese oso por allá? Y nos quedamos atrapados en ciertos elementos que la Biblia no está interesado en descifrarnos. ¿Cuál era la intención de la profecía que fue revelada a Daniel? Alentarlo. ¿Por qué? Dios le está diciendo a Daniel en la interpretación de estos sueños, yo voy a levantar 4 reyes representados en estas 4 bestias, pero, y ese pero es importante, versículo 18, pero los santos del Altísimo, a pesar de las bestias, a pesar de los reinos, a pesar de la destrucción, a pesar de todo, ellos recibirán el reino y poseerán el reino para siempre. La pregunta es, ¿quién ganó ese reino para estos santos? ¿Quién lo ganó? En Daniel capítulo 2 vemos que hay una piedra y esa piedra es el Mesías, y ese Mesías llega a implantar un reino no con materiales que el hombre considera valioso, una piedra, una roca cualquiera. El hombre ve a Cristo como algo sin valor. Y ojo con esto,
No hay nada más valioso en el mundo material e inmaterial aparte de Cristo. Y yo no sé dónde estés poniendo la mirada y tu corazón, y no sé qué tipo de ídolos estés construyendo en tu mente y en tu corazón, pero si tú no aprendes a atesorar, a amar y a desear a Cristo, estás perdido. Y Dios le representa, Dios le manda, le permite esta visión a Daniel para que él sea alentado, animado, para que él vea lo que está sucediendo alrededor con la perspectiva divina y para que él no olvide que su confianza puede estar depositada en Dios, pase lo que pase. Ahora, es interesante que primero sucede esto, le recuerda Dios a Daniel qué es lo que va a suceder con el pueblo de Dios. Eso va a pasar al final de los tiempos y después el versículo 19 dice: entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era diferente a todas las demás. Daniel quedó intrigado, hay cosas que no entendía. ¿Qué haces cuando no entiendes algo? ¿Te quedas callado? ¿O vas e indagas más por eso? Daniel, como un buen sabio que era, un hombre que había aprendido a estudiar, y en la antigüedad se aprendía si preguntaba. El maestro se sentaba, deberíamos volver al tiempo de antes. El maestro se sienta y las personas están paradas todo el tiempo del sermón. Daniel había aprendido que uno aprende preguntando. Así se enseñaba en la antigüedad. El maestro se sentaba y los estudiantes preguntaban. Daniel quedó inquieto porque no entendía lo que estaba sucediendo allí con esa cuarta bestia. Y él preguntó. Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era diferente. Versículo 21. Mientras yo miraba, entonces versículo 23. Dijo así. La pregunta es: ¿quién está diciendo? Usted se devuelve al versículo 16 y dice que Daniel se había acercado a uno que estaba allí de pie y le pide que le interprete el sueño. Entonces viene la interpretación de la cuarta bestia, versículo 23, que es donde estamos. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra que será diferente a todos los otros reinos. Devorará toda la tierra, la hollará y la desmenuzará. Y hoy por hoy la interpretación de esta cuarta bestia es el Imperio Romano. El Imperio Romano. Lo interesante es que usted y yo debemos ver esta cuarta bestia como ya nos la había adelantado Daniel 2. Y si usted le presta atención a Daniel 2 cuando interpreta las piernas de la estatua, dice que cierta parte de la estatua era barro, hierro, y en los dedos había una mezcla de hierro y barro. Hay un primer momento de ese reino, y ese primer momento ya es histórico para nosotros. El Imperio Romano se levanta y como ningún otro tiene y recoge todo lo que habían hecho ya los demás imperios. La agilidad del Imperio Babilónico, la destreza y la crueldad de los medos y los persas y el conocimiento de los griegos. Todo eso queda absorbido en el Imperio Romano, a tal punto que en Roma, aunque la ciudad como tal legislaba con el latín, todo el imperio hablaba en griego, todo el imperio. Y dice, versículo 24, y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo. Ojo con esto, intentará cambiar los tiempos y la ley. Y les será entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. ¿Quiénes serán entregados en sus manos? Los santos. O sea, él
hará lo que quiera con ellos. Y allí nos queda descrito este imperio. Ahora, vamos a mirar algo. ¿Quién es la cuarta bestia? Será un cuarto reino en la tierra, diferente de todos los otros. Y usted me acompañó a Apocalipsis. Acompáñeme por favor a Apocalipsis capítulo 13. Y usted se dará cuenta que aquí hay unas relaciones que no podemos pasar por alto. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 dice que el gran dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos. ¿Cuántos cuernos tenía la bestia de Daniel? 10 cuernos. ¿Cuántos cuernos tiene la bestia que está viendo Juan en Apocalipsis 13? 10 cuernos. Y 7 cabezas. En sus cuernos habían 10 diademas. O sea, 10 cuernos representan 10 reinos y 10 diademas. Es que sobre esos reinos se van a levantar 10 reyes, personas que van a estar allí adelantando todo un sistema político. Ahora, ¿cómo es la bestia? Semejante a un leopardo, sus pies como los de un oso y su boca como los de un león. Miren lo que dice el versículo 2. ¿Por qué es que Daniel no lo había visto? No entendía esa bestia. Daniel no entendía la bestia, pero Dios le permite a Juan entender la bestia. Y miren lo hermoso que tenemos aquí. La bestia que vi era semejante a un leopardo. O sea, ¿se parecía a quién en cuanto a agilidad y conocimiento? A los griegos. Sus pies eran como los de un oso. La brutalidad de los medos y los persas. Y su boca como la de un león. Nadie se escapaba de sus fauces. La última bestia que no puede ser reconstruida en una sola estructura, en un solo ser representado con un solo animal, a la final es un Frankenstein en cuanto a política, gobierno y economía. No en vano, de hecho, nosotros aquí seguimos peleando por la democracia, ¿cierto? Pero la democracia es de las peores cosas que legó nuestro sistema de gobierno o nuestro sistema político occidental, porque es demasiado manipulable. La economía que nosotros hoy por hoy estamos ejecutando es de las peores del mundo. Todas las leyes económicas que hace 70 años, 80 años se habían establecido para que el sistema económico mundial funcionara, hoy por hoy no les están prestando atención. La inflación en nuestro mundo es impresionante en cualquier ámbito. En términos sociales y culturales, la moral no tiene precedente. ¿Y se acuerda por dónde empezamos? Empezamos diciendo, tú y yo muchas veces estamos anhelando y deseando lo que vemos en otras culturas, lo que vemos en otros países, y lo que vemos es superficial. ¿Qué está detrás? Detrás está la realidad moral de cada una de esas naciones, imperios y culturas. No tienen como propósito agradar a Dios. ¿Y sabes qué dice la Escritura? Que no va a haber nación que realmente quiera agradar a Dios hasta que llegue Cristo y destruya todo lo que la humanidad ha hecho en su historia. Porque la historia de la humanidad es la historia del pecado. Esa es tu realidad y esa es mi realidad. ¿Quieres imponerte en el sistema? ¿Quieres ser alguien en el sistema? Te vas a tener que entregar a la inmoralidad. Puedes seguir leyendo Apocalipsis capítulo 14 hasta el 19. Toda la bestia y todo lo que arrastra estas imágenes es una depravación, y a la final dice que incluso la bestia se va a relacionar con la antigua Babilonia, que es la representación de la falsa adoración, y ellas mismas se van a destruir. El sistema político y el sistema religioso, una a la otra se va a destruir. Y nosotros seguimos añorando lo que el mundo nos ofrece, cuando Dios está diciendo, no hay nada de valor en lo que el mundo te ofrece. Nada. ¿Qué son los 10 cuernos?
Mire Apocalipsis capítulo 17, versículo 12. Dice, y los que viste son 10 reyes que ya no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Antes de empezar a esbozar esta enseñanza, yo fui y quise escuchar cómo enseñaban otras posturas teológicas Daniel 7. Y muchos de ellos explican que los 10 cuernos son 10 imperios que se han sucedido históricamente, uno detrás de otro. No necesariamente dicen ellos tienen que convivir, pero cuando yo miro e interpreto a Daniel a la luz de Apocalipsis, en el capítulo 17, versículo 12, dice que esos reinos van a convivir con el cuerno pequeño. O sea que no son una cuenta de reinos históricos, sino que al final de los tiempos Dios va a permitir que 10 reyes se levanten y en medio de ellos surja lo que hoy conocemos y que enseñamos como el anticristo. Y si usted se da cuenta, yo no estoy forzando ningún pasaje. Simplemente estoy interpretando a la luz del mismo pasaje. ¿Quién es el cuerno pequeño? Dice el pasaje de Daniel que es diferente a todos los demás, que subyugará a 3 cuernos, pero lo interesante es que lo representa con ojos humanos y que habla. Una persona. Una sola persona. Posiblemente vamos a hablar de él cuando estemos en el capítulo 9. Pero nosotros hoy por hoy lo identificamos como el anticristo. Y este hombre va a tener la osadía de hablar en contra de Dios y en contra de su tabernáculo. Se va a poner en lugar de Dios. Y si ustedes le prestaron atención a la lectura del capítulo 13, dice que él va a pedir adoración, dice el capítulo 13, versículo 8 de Apocalipsis, y la adoraron todos los que moran en la tierra. Muchas personas están añorando ser importantes en el sistema, y cuando menos lo piense, vas a estar adorando a esa bestia. ¿Y cuál es la característica, dice este pasaje, de aquellos que adoran a la bestia? Estos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero. Para el tiempo final, Dios habrá destinado a personas que definitivamente no van a tener la posibilidad de la salvación. Ahora, cuando usted lee el libro de Apocalipsis, usted se da cuenta que muchas personas van a ser salvas, muchas. Va a ser un momento donde realmente Dios va a manifestar su gracia sobre muchas personas, pero hay muchos que van a adorar a la bestia. Y hoy por hoy hay muchas personas que se están inclinando al espíritu del anticristo, como lo presenta Primera de Juan. Que desean las cosas del mundo, el poder del mundo, la riqueza del mundo. Se están doblegando al espíritu del anticristo. Todo aquello que se opone y es contrario a Cristo es del anticristo. Muchas personas dentro de las congregaciones están adorando al anticristo. Y yo te quiero animar hoy a que le pidas de corazón a Dios que te permita humillarte delante de Él, porque de lo contrario, posiblemente tu nombre no esté escrito en el libro de la vida, y eso sí que da lástima. Y yo espero que estés analizando tu vida y que le pidas a Dios arrepentimiento si no te has arrepentido y si no has nacido de nuevo. Ese cuerno pequeño de Daniel, que también lo encontramos en Apocalipsis 13, dice Apocalipsis 13, versículo 5, que se le dio boca para hablar palabras arrogantes y blasfemas. Dice que le será permitido perseguir y afligir a los santos de Dios por 3 años y 6 meses. Tanto en Apocalipsis como en Daniel se juega con el número, o 3 años y 6 meses, que te presenta como tiempo. Tiempo significa 1 año. Después dice tiempos, que significa 2 años, 1 más 2, 3, según las matemáticas que conocemos. Y después dice y medio tiempo, 3 años y medio. Pero también dice que intentará cambiar los tiempos
y las leyes. Una de las razones por las cuales el anticristo, cuando llegue y se manifieste, cuando le sea permitido manifestarse, él va a intentar cambiar los tiempos destruyendo el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque si no hay pueblo de Dios, si no hay un territorio, un pueblo como el pueblo de Israel, ¿a qué va a venir Cristo si ya no tiene sobre quién cumplir sus promesas? Va a intentar cambiar los tiempos y va a intentar cambiar las leyes. Él va a decir, ahora me tienen que adorar a mí. Ahora, interesante, ponga toda su atención en esto. Intentará. No lo va a poder lograr. No va a poder lograrlo. Solo a modo como de ir concluyendo nuestro pasaje. Tercer punto, el final del gobierno humano impío. El final. Prácticamente lo vamos a leer. Si usted se da cuenta, los versículos 26 y 27 nos presentan el final. En el momento donde la humanidad haya alcanzado el mayor desarrollo de conocimiento, el mayor poder político, el mayor poder económico, en el momento cuando el mundo haya alcanzado su clímax, en ese momento aparecerá Dios y los destruirá. Versículo 26. Pero el tribunal se sentará para juzgar y su dominio le será quitado. ¿A quién? Al pequeño cuerno. Será aniquilado y destruido para siempre. Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. ¿Quién va a destruir los poderes del mundo? ¿Quién se va a oponer a la maldad de los rusos, los ucranianos, los americanos, los colombianos y los venezolanos? ¿Quién? ¿Quién? Dios. Qué pena, mis queridos hermanos, pero nuestro gobierno no es un gobierno santo. Pero si usted lo mira, ninguno. Todos están en contra de Dios. Todos. Lo vamos a ver más adelante en el capítulo 8. Pero dice que cuando llegue esa manifestación de poderío en la humanidad, nos vamos a dar cuenta que realmente Dios siempre gobernó y simplemente estaba esperando a que nosotros nos sintiéramos como humanidad, lo diré, seguros de que podíamos contra un Dios. Y Dios va a decir, ustedes no saben que yo soy Dios. No solo conozco todas las cosas y conozco el curso de todas las cosas, sino que tengo el poder para destruirlos con el poder de mi palabra. Así como creé todo por el poder de la palabra, con una palabra los voy a destruir. Apocalipsis 19. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Dios consuela a su pueblo con sus promesas. Capítulo 7, versículo 18 de Daniel. Dios fortalece a su pueblo mostrando que Él dirige el curso de la historia de la humanidad. Isaías capítulo 46, versículo 10 dice, yo conozco el fin desde el principio. Él ya lo conoce. Por lo tanto, si Dios consuela y si Dios fortalece al mostrarnos que Él dirige todas las cosas, nosotros no debemos seguir las corrientes de este mundo. Este mundo se deja llevar por la agitación, la angustia, la confusión y la conmoción. El mundo, en términos generales, está perturbado. Y hay muchos intereses en juego. Y yo tengo, por ahí yo sigo a un canal de noticias y entonces me hablan de un grupo, del otro, y entonces los que están por detrás del poder y los que están no me perturba. Sea lo que sea que pase, no me perturba. Sea lo que esté detrás de los poderes, eso que le llaman el estado profundo, no me perturba.
Porque incluso ellos, buscando el mal para muchos y el bien para ellos van a terminar haciendo la voluntad de Dios, y si ellos no creen en Cristo, van a ser destruidos. Más nos vale a nosotros preocuparnos con temor y temblor por nuestra salvación. Vamos a orar. Señor, a ti toda la gloria, todo el poder, toda la majestad, toda la honra. A ti, Señor, te debemos toda nuestra reverencia. Lo que el mundo ha perdido o ha abandonado, nosotros queremos rescatarlo. Queremos reverenciarnos delante de ti. Queremos postrarnos delante de ti, nuestro corazón y nuestra mente, y reconocer que no hay nada que se escape de tu poder. Y desde ya, Señor, alabamos y glorificamos tu nombre, porque ya has decretado que el mal no triunfará, sino que por el contrario serán destruidos, aniquilados para siempre. Pero aquellos que hayan confiado en ti, que hayan vivido como Daniel, que hayan determinado en su corazón como Josué servirte, aquellos que le dicen sí, te seguiré, como los discípulos, aquellos que aún con temor se levantan a la guerra con pocos como Gedeón, aquellos como aquellos que sin haberte visto han creído y han sido fieles hasta la muerte. Así queremos ser nosotros. Y permítenos, Señor, ser fieles y obedientes a tu palabra, y que podamos gozarnos desde ya por ese triunfo que has declarado, que inició en la cruz y que se manifestará con poder y gloria el día que vengas a destruir todos los sistemas de gobierno que se han levantado en este mundo. Para tu gloria y tu honra, Señor, te lo pedimos. Sustenta nuestra fe, alimenta nuestra salvación y ayúdanos, Señor, a ser luz y ser sal en este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.